gobierna menos. Y me gustaría verlo puesto en práctica de un modo más rápido y sistemático. Sin embargo, también creo que el mejor gobierno es el que no gobierna en absoluto. Cuando los hombres estén preparados para él, ese será el tipo de gobierno que tendrán. Un gobierno es, en el mejor de los casos, un mal recurso. La mayoría de los gobiernos son un inconveniente. El gobierno por sí mismo, que no es más que el medio elegido por el pueblo para ejecutar su voluntad, es igualmente susceptible de originar abusos y perjuicios antes de que el pueblo pueda intervenir. ¿Qué es el gobierno estadounidense sino una tradición que lucha por transmitirse a la posteridad sin deterioro, pese a ir perdiendo parte de su integridad a cada instante? No tiene ni la vitalidad ni la fuerza de un solo hombre, ya que un solo hombre puede plegarlo a su voluntad. Puede detener alguna que otra complicada maquinaria y oír su sonido para satisfacer así su idea de gobierno. De este modo, los gobiernos evidencian cuán fácilmente pueden instrumentalizarse a los hombres o pueden ellos instrumentalizar al gobierno en beneficio propio. Esto no hace que un país sea libre. Esto no consolida el oeste. Esto no educa. El propio temperamento del pueblo estadounidense es el que ha conquistado todos sus logros hasta hoy. Y hubiera conseguido muchos más si el gobierno no se hubiera interpuesto en su camino. Y es que el gobierno es un mero recurso por el cual los hombres intentan vivir en paz. El más ventajoso es el que menos interfiere en la vida de los gobernados. Pero para hablar como ciudadano, solicito no que desaparezca el gobierno inmediatamente, sino un mejor gobierno de inmediato. Dejemos que cada hombre manifieste qué tipo de gobierno tendría su confianza y ese sería un primer paso en su consecución. ¿Debe el ciudadano someter su conciencia al legislador por un solo instante, aunque sea en la mínima medida? Entonces, ¿para qué tiene cada hombre su conciencia? Yo creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después. Lo deseable no es cultivar el respeto por la ley, sino por la justicia. La única obligación que tengo derecho a asumir es la de hacer en cada momento lo que crea justo. La ley nunca hizo a los hombres más justos, e incluso los bien intencionados se convierten a diario en agentes de la injusticia. La masa sirve al Estado, no como hombres, sino básicamente como máquinas, en sus cuerpos. En la mayoría de los casos no ejercitan con libertad ni la crítica ni el sentido moral, sino que se igualan a la madera y a las piedras. Tales individuos no infunden más respeto que los hombres de paja, los terrones de arcilla. No tienen más valor que caballos o perros. Sin embargo, se les considera buenos ciudadanos. Un hombre prudente solo será útil como hombre y no se someterá a ser arcilla, sino que dirá: soy de estirpe demasiado elevada para convertirme en un esclavo, en un servidor dócil, en instrumento de cualquier estado soberano del mundo. Toda máquina experimenta sus propios roces, pero es posible que se trate de un mal menor y contrarreste otros males. Pero cuando resulta que la fricción se convierte en su propio fin, y la opresión y el robo están organizados, yo digo: hagamos desaparecer esa máquina. En otras palabras, cuando una sexta parte de la población de un país que se ha comprometido a ser refugio de la libertad está esclavizada, creo que ha llegado el momento de que los hombres honrados se rebelen y se subleven. Miles de personas están en contra de la esclavitud y la guerra, pero no hacen nada por acabar con ellas. Miles que se consideran hijos de Washington y Franklin se sientan con las manos en los bolsillos y dicen que no saben qué hacer, no hacen nada serio y eficaz. Esperarán con la mejor disposición a que otros remedien el mal, o como mucho, depositarán un simple voto y harán un leve signo de aprobación, una aclamación a la justicia al pasar por su lado.
ocasiones son una especie de juego que incluye un suave tinte moral. Jugar con lo justo y lo injusto, cuestiones morales. No se desconfía del carácter de los votantes. Quizá deposito el voto que creo más acertado, pero no estoy realmente convencido de que eso deba prevalecer. Estoy dispuesto a dejarlo en manos de la mayoría. Por tanto, mi obligación nunca excede el nivel de lo conveniente. Incluso votar por lo justo o no hacer nada por ello. Claro. Es tan solo expresar débilmente el deseo de que la justicia debería prevalecer. Hay muy poca virtud en la acción de las masas. Cuando la mayoría vote al fin por la abolición de la esclavitud, será porque la esclavitud no es indiferente o porque sea tan escasa que no merezca la pena mantenerla. Entonces, las masas serán los únicos esclavos. Un hombre prudente no dejará lo justo a merced del azar, ni deseará que prevalezca frente al poder de la mayoría. Solo puede acelerar la abolición de la esclavitud el voto de aquel que afianza su propia libertad con ese voto. El estadounidense ha degenerado en un ser que se reconoce por el desarrollo de su sentido gregario, una ausencia manifiesta de inteligencia y una alegre confianza en sí mismo. Por supuesto, no es un deber del hombre dedicarse a la erradicación del mal, por monstruoso que sea. Como es lícito, puede tener otros asuntos que atender, pero sí es un deber al menos lavarse las manos de él. Y si no va a preocuparse más del mal, que por lo menos en la práctica no le dé su apoyo. Si me entrego a otros fines y consideraciones antes de dedicarme a ellos, debo asegurarme de que no estoy pisando a otros hombres. Ante todo, debo permitir que también los demás puedan realizar sus propósitos. Todos los hombres reconocen el derecho a la revolución, es decir, el derecho a negar su lealtad y a oponerse al gobierno cuando su tiranía o su ineficacia sean intolerables. Si las leyes son injustas, ¿nos contentaremos con obedecerlas o intentaremos corregirlas y las obedeceremos hasta conseguirlo? O las transgrediremos desde ahora mismo. Con un gobierno como el nuestro, muchos creen que deben esperar hasta convencer a la mayoría de la necesidad de alterarlo. Creen que si opusieran resistencia, el remedio sería peor que la enfermedad. Pero eso es culpa del propio gobierno. ¿Por qué no está atento para prever y procurar reformas? ¿Por qué no aprecia el valor de esa minoría prudente? ¿Por qué no anima a sus ciudadanos a estar alerta y a señalar los errores para mejorar en su acción? Si la injusticia forma parte de la necesaria fricción de la máquina del gobierno, déjenla así, déjenla. Quizá desaparezca con el tiempo. Lo que sí es cierto es que la máquina acabará por romperse. Pero si la injusticia es de tal naturaleza que nos obliga a ser agentes de la misma, entonces les digo, quebranten la ley. Que su vida sea un freno que detenga la máquina. Lo que tengo que hacer es asegurarme de que no me presto a hacer el daño que yo mismo condeno. No vacilo en decir que aquellos que se autodenominan abolicionistas deberían inmediatamente retirar su apoyo personal y pecuniario al gobierno y no esperar a constituir una mayoría antes que tolerar que la injusticia impere sobre ellos. Un hombre con más razón que sus conciudadanos ya constituye una mayoría de uno. Estoy seguro de que si 1000, si 100, incluso si solamente un hombre honrado dejase en libertad a sus esclavos, rompiera su asociación con el gobierno nacional y fuera por ello encerrado en la cárcel, esto significaría la abolición de la esclavitud en Estados Unidos. Lo que importa no es que al comienzo sea pequeño. Lo que se hace bien una vez, queda bien hecho para siempre. Hoy, el único lugar adecuado que el gobierno ofrece a sus espíritus más libres y menos sumisos son las prisiones. A estos hombres se les encarcela y se les aparta del Estado por acción de este.
del mismo modo que ellos habían hecho ya por sus principios. En ese lugar separado, libre y honorable, el Estado sitúa a los que no están con él, sino contra él. Esa es la única casa donde el hombre libre puede permanecer respetablemente en un Estado con esclavos. Si alguien piensa que las voces de estos individuos dejarían de afligir el oído del Estado, no saben cuánto más elocuente y eficiente puede ser combatir la injusticia cuando se ha sufrido en la propia carne. Una vez que el súbdito ha retirado su lealtad y el funcionario ha renunciado a su cargo, la revolución está concedida. Deposita todo tu voto, no solo una papeleta, sino toda tu influencia. Una minoría no tiene ningún poder mientras se aviene a la voluntad de la mayoría. En este caso ni siquiera es una minoría. Pero cuando se opone con todas sus fuerzas, es imparable. Si 1000 hombres dejaran de pagar sus impuestos este año, tal medida no sería ni violenta ni cruel. Mientras que si los pagan, se capacita al Estado para cometer actos de violencia y derramar la sangre de los inocentes. Esta es la definición de una revolución pacífica. Hace algunos años, el Estado me instó en nombre de la Iglesia a que pagara cierta suma para mantener al clérigo. Paga, se me dijo, o serás encarcelado. Me negué a pagar. No veía por qué una escuela carecía del derecho a recibir impuestos del Estado, mientras que la Iglesia sí lo tenía. Ante el requerimiento de los concejales, me aviné a redactar una declaración en los siguientes términos. Sepan todos por la presente que yo, Henry Thoreau, no deseo ser considerado miembro de ninguna sociedad legalmente constituida en la que no me haya inscrito personalmente. El Estado, sabiendo de este modo que no deseaba ser considerado miembro de esa iglesia, no ha vuelto a reclamarme aquel impuesto. Como no he pagado los impuestos de los votantes desde hace 6 años, me encarcelaron durante una noche. Y mientras contemplaba los muros de esa prisión, no pude por menos que sentirme impresionado por la estupidez de aquella institución, que me trataba como si fuera mera carne que encerrar. Admiraba que alguien pudiera concluir que ese era el mejor uso que podría hacer de mí, y no hubiera pensado en beneficiarse de mis servicios de algún otro modo. No podía hacer otra cosa que sonreír a ver con qué esfuerzo me cerraban la puerta, mientras mis pensamientos me seguían fuera de allí sin obstáculo ni impedimento. Pero esos pensamientos eran los únicos peligrosos. Como no podían llegar a mi raciocinio, había decidido castigar mi cuerpo. No me niego a pagar los impuestos por ninguna razón en concreto. Simplemente deseo negarle mi lealtad al Estado, retirarme y mantenerme al margen. Aunque pudiera saberlo, no me importaría conocer el destino de mi dinero, pero me importaría conocer las consecuencias de mi lealtad. A mi modo, he declarado la guerra al Estado, aunque todavía haré todo el uso de él y le sacaré todo el provecho que pueda. Los hombres que más me preocupan son aquellos que se dedican profesionalmente al estudio de estos temas u otros semejantes. Los estadistas y legisladores se hallan tan plenamente integrados en las instituciones que jamás las pueden contemplar con actitud clara y crítica. Hablan de cambiar a la sociedad, pero no se sienten cómodos fuera de ella. Todo su talento y su utilidad se encuentran dentro de límites muy reducidos. No deben olvidar que al mundo no lo gobiernan ni la política ni la conveniencia. No ven más allá del gobierno y por tanto no pueden hablar de él con autoridad. Aquellos legisladores que no contemplan la necesidad de una reforma social en el gobierno actual consideran válidas sus palabras, pero a los inteligentes y a los que legislan con idea de futuro les parece que ni siquiera vislumbran el problema. Estos
legisladores ciegos suelen decir, nunca me he esforzado, nunca pienso esforzarme, jamás he aprobado un esfuerzo y no pienso hacerlo ahora para alterar el acuerdo original por el cual los diferentes estados llegaron a constituirse en la Unión. En cuanto al hecho de que la Constitución sancione la existencia de la esclavitud, dicen, a lo que forma parte del contrato original, dejémoslo como está. El modo en que el gobierno de esos estados hayan de regular la esclavitud es responsabilidad suya ante sus electores, ante las leyes generales de lo que es apropiado, de la humanidad y de la justicia. Las asociaciones que puedan formarse en otros lugares surgidas de un sentimiento no tiene nada que ver con esta cuestión. Nunca han recibido mi apoyo y nunca lo tendrán. No ha habido en los Estados Unidos ni un solo hombre con genio para legislar. Son escasos en la historia del mundo. Nuestros legisladores aún no han aprendido el valor relativo que encierra para una nación el libre comercio y la libertad, la unión y la rectitud. Carecen de genio o talento para cuestiones como los impuestos y las finanzas, el comercio, la industria y la agricultura. Si nos dejáramos guiar por los legisladores del Congreso sin que la oportuna experiencia del pueblo y sus propuestas concretas los corrigieran, los Estados Unidos pronto dejarían de conservar su rango entre las naciones. Para que la autoridad del gobierno sea estrictamente justa, habrá que contar con la aprobación y consenso de los gobernados. Una democracia tal como la entendemos es el logro último en materia de gobierno. ¿No es posible dar un paso adelante tendente a reconocer y a organizar los derechos del hombre? Jamás habrá un Estado realmente libre y justo hasta que no reconozca al individuo como un poder superior e independiente y le trate en consecuencia. Que el gobierno no juzgue contrario a su propia estabilidad el que haya personas que vivan fuera de él, sin interferir con él ni acogerse a él, tan solo cumpliendo sus deberes de vecino y amigo. Un Estado que diera este fruto y permitiera a sus ciudadanos desligarse de él al lograr la madurez,